La influencia de Francisco en la literatura es innegable, pero no está exenta de limitaciones. Su promoción en la literatura como herramienta formativa es innovadora, especialmente en un contexto donde las humanidades enfrentan una crisis frente al auge de la tecnología. Sin embargo, su enfoque en la respuesta del lector y su aparente rechazo en una lectura dogmática ha generado críticas por parte de quienes temen que esto pueda relativizar la verdad católica. Además, su impacto literario es un poco más indirecto, a través de sus ideas y su figura, que directo, ya que no produjo obras literarias de ficción o poesía. Por otro lado, su legado literario está intrínsecamente ligado a su identidad jesuita, que valora el discernimiento y la apertura al mundo. Esto lo conectó con una tradición literaria católica que, como señala Literary Hub, abraza la paradoja, la lucha y la esperanza, desde Flannery O'Connor hasta Mary Cart. Su muerte, hoy, 21 de abril del año del Señor 2025, justo después de la Pascua, nos refuerza su imagen como un líder que, como Cristo, buscó llevar luz a las periferias, un tema que seguirá inspirando a escritores en el futuro. Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hablar un poco de sus pasajes biográficos, pasajes más importantes de su vida, y también cómo influyó en la literatura hasta nuestros días. Para quien no me conoce o aún no se ha suscrito con nosotros, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, y hoy vamos a hablar, bien vale la pena, hablar de este gran líder religioso, el Papa Francisco. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, y falleció un día como hoy, 21 de abril de 1925, en la Ciudad del Vaticano. Su papado comenzó el 13 de marzo del año 2013 y termina el día de hoy. Tuvo el título de Papa Francisco, el número 266 de la Iglesia Católica. Fue el primer papa jesuita, primer papa de América Latina y del Hemisferio Sur. Jorge Mario Bergoglio nació en una familia de inmigrantes italianos en el barrio de Flores, en Buenos Aires, hijo de Mario Bergoglio y de Regina Sibori. Fue el mayor de 5 hermanos y tras graduarse como técnico químico, trabajó brevemente en la industria alimentaria, pero a los 21 años sufrió una grave infección pulmonar que requirió la extirpación de parte de su pulmón derecho. Una experiencia que marcó su visión de vida y su fragilidad humana. Esta crisis de salud lo llevó a sentir un llamado religioso, inspirado por una confesión en una iglesia local en el año de 1957. En 1958 ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y estudió humanidades en Santiago, allá en Chile, y filosofía en el Colegio Máximo de San José en Buenos Aires. Entre los años de 1964 y 1965 enseñó literatura y psicología en colegios jesuitas en Santa Fe y en Buenos Aires, una experiencia que influyó en su aprecio por la literatura. Completó estudios de teología en el Colegio de San José y fue ordenado sacerdote en 1969. Más tarde realizó estudios doctorales en teología en Freiburg, en Alemania, aunque regresó a Argentina sin completar su disertación debido a responsabilidades pastorales. Bergoglio fue superior provincial de los jesuitas en Argentina de 1973 a 1979, un periodo marcado por la Guerra Sucia, durante el cual enfrentó críticas por el manejo de las tensiones entre los jesuitas y el régimen militar.
En el año de 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. En 1998 fue nombrado arzobispo y en el año 2001 fue nombrado cardenal por el mismísimo Juan Pablo II. Como arzobispo, se destacó por su trabajo con los pobres en las villas miseria, ganándose el apodo de el obispo de los pobres, y por su humildad al rechazar lujos y también al usar el transporte público. Fue elegido papa el 13 de marzo del año 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. Bergoglio adoptó el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, reflejando así su compromiso con la pobreza y el cuidado de la creación. Su papado se caracterizó por un estilo sencillo, optó por vivir en la casa de Santa Marta en lugar de los apartamentos papales, y mantuvo un enfoque pastoral cercano. Falleció hoy 21 de abril del año 2025 tras complicaciones de una infección respiratoria y neumonía. Un día después, ayer todavía, lo vimos presidir la Pascua en la Plaza de San Pedro, con un gran mensaje, claro. A los 21 años, una grave infección pulmonar lo llevó al borde de la muerte. Esta experiencia fortaleció también su fe y su empatía por los enfermos. En el año de 1957, durante una confesión, sintió un llamado divino que lo llevó a abandonar una relación amorosa y entrar al noviciado jesuita. Como joven jesuita, enseñó literatura en Santa Fe, fomentando en sus estudiantes el amor por autores contemporáneos como lo fue Federico García Lorca, una experiencia que moldeó su visión en la literatura como una herramienta formativa. Ya como arzobispo duplicó la presencia de sacerdotes en los barrios pobres de Buenos Aires y emitió una disculpa por el silencio de la Iglesia durante la dictadura argentina. Su elección marcó un hito histórico como el primer papa no europeo en más de un milenio. Su frase inicial, «Hermanos y hermanas, buenas noches», rompió con la formalidad tradicional. Tras un error inicial al desacreditar a sobrevivientes chilenos de abuso clerical, se disculpó públicamente y tomó medidas como la destitución del cardenal Theodore McCarrick. Y lo más interesante de todo, el día de ayer, a pesar de su frágil salud, presidió la Pascua del 2025 en la Plaza de San Pedro. Francisco impulsó cambios significativos en la Iglesia Católica, alineados con el espíritu del Concilio de Vaticano II, buscando una iglesia más inclusiva y pastoral. Inició el Sínodo sobre la Sinodalidad, un proceso global de diálogo que incluyó a laicos y mujeres con derecho a voto, promoviendo una iglesia menos jerárquica. Reformó la gobernanza y las finanzas vaticanas, enfrentando resistencia en la curia romana y también nombró a mujeres en cargos de alto nivel. Su encíclica Laudato Si proporcionó a la Iglesia como líder de la lucha contra el cambio climático, integrando lo que es la ciencia y la ética. Aprobó bendiciones para parejas del mismo sexo, sin alterar la doctrina sobre el matrimonio, y promovió un enfoque pastoral hacia las personas LGTB y los divorciados vueltos a casar. Tras los errores iniciales, implementó reformas para abordar el abuso sexual, incluyendo disculpas históricas y la destitución de clérigos culpables. Con Traditionis Custodes, limitó el uso de la misa en latín tradicional, reforzando las reformas litúrgicas del Vaticano II, lo que generó las críticas a tradicionalistas. Y aunque Francisco no fue un literato en el sentido estricto, su formación jesuita y su experiencia como profesor de literatura lo conectaron con varias corrientes literarias, entre ellas la literatura clásica y de tragedia. Expresó admiración por los trágicos griegos como Sófocles, por su capacidad de reflejar el drama humano universal. También la literatura latinoamericana no se quedó atrás. Su aprecio por autores como Jorge Luis Borges y Federico García Lorca nos reflejan su conexión con la literatura que explora la identidad y la experiencia humana. En cuestión de la literatura católica, está influenciado por autores como C.S. Lewis y Dante Alighieri. Vio la literatura como un medio para acercarse a Dios y, del mismo modo, fomentar la empatía. Y en la cuestión del realismo social,
Sus trabajos con los pobres y su énfasis en la justicia social resuenan con la literatura comprometida de América Latina como la de Eduardo Galeano o Gabriel García Márquez, aunque no lo citó directamente. Francisco valoró la literatura como una herramienta de formación humana y espiritual, promoviendo la teoría de la respuesta del lector, donde nosotros los lectores reinterpretamos activamente el texto, enriqueciéndolo con nuestras propias experiencias. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el programa para organizar nuestros temas y hablar de la influencia del Papa Francisco en la literatura. Vamos a la pausa y regresamos. Como ya dijimos, el Papa Francisco no fue un autor literario en el sentido tradicional, pero su impacto en la literatura se manifiesta a través de sus escritos pastorales, su promoción de la lectura como una herramienta formativa y su influencia en el discurso cultural y literario contemporáneo. A continuación vamos a detallar cómo influyó en la literatura, claro, integrando las fuentes proporcionadas. Francisco publicó encíclicas, exhortaciones apostólicas y cartas que combinan teología, ética y un lenguaje accesible, acercándose a un estilo literario pastoral. Obras como Laudato Si, esta hecha en el año 2015, Fratelli Tutti, esta hecha en el año 2020, y Evangelii Gaudium, esta última en el año 2013, no solo son documentos eclesiásticos, sino son textos que abordan temas universales como el medio ambiente, la fraternidad y la alegría del Evangelio. Su estilo sencillo y directo, con metáforas con la iglesia como hospital de campaña, Amoris Laetitia, ha sido elogiado por su capacidad de conectar con lectores de diversas creencias. Su libro autobiográfico llamado Esperanza, publicado por Penguin Random House, nos recopila historias personales y reflexiones, destacando su melancolía y el sentido de vergüenza como un don divino. Y aunque no es una obra literaria convencional, su narrativa introspectiva ha sido valorada por su sinceridad. Críticamente, algunos han señalado que sus textos carecen de la profundidad teológica de predecesores como Benedicto XVI, priorizando la empatía sobre la precisión doctrinal, lo que ha generado debate entre los lectores tradicionalistas. En su carta pastoral sobre el papel de la literatura en la formación, que escribió en el año 2024, para ser más exactos, el 17 de julio del año 2024, Francisco defendió la lectura de novelas y poesías como esencial para la madurez personal, especialmente para seminaristas y cristianos en general. Argumentó que la literatura fomenta la empatía, amplía la perspectiva y humaniza, citando autores como Jorge Luis Borges, Proust y S.C. Lewis. Por ejemplo, destacó la idea de Borges de que leer es escuchar la voz del otro, lo que prepara al lector para acoger la palabra de Dios. Abogó por una lectura libre de la obsesión por las pantallas y el consumismo, proponiendo la literatura como un acto contracultural que desarrolla el pensamiento crítico y, a su vez, reduce el estrés. En esta carta, descrita como uno de sus mejores documentos, tuvo un impacto significativo en círculos católicos y académicos, con algunos sugiriendo que podría revitalizar el estudio de las humanidades en instituciones religiosas. Sin embargo, críticos como los de Crisis Magazine argumentaron que la carta no profundizó lo suficiente en los riesgos de leer literatura contraria a la fe, y algunos percibieron un sesgo antidoctrinal influenciado por su aliado jesuita, el padre Antonio Spadaro. El énfasis de Francisco en la pobreza, la ecología y la inclusión ha inspirado a escritores católicos y seculares a explorar todos estos temas. Su frase, una iglesia pobre para los pobres, y su crítica al capitalismo desenfrenado, ha resonado en la literatura comprometida, evocando su espíritu de la teología de la liberación. Autores contemporáneos, como los que publican en Slam Books, han encontrado en su visión un llamado a abordar el misterio de la naturaleza dividida del corazón humano.
Su apertura a temas controvertidos como los derechos a las personas de la LGTBQ+, y el cambio climático han influido en narrativas que exploran la tensión entre la tradición y la modernidad, un tema recurrente en la literatura católica paradójica descrita por Dana Gioiola, que nos dice que prefiere escribir sobre pecadores antes que santos. Su referencia a autores clásicos y modernos en sus escritos ha reavivado el interés en figuras como Dante, cuya Divina Comedia el Papa Francisco citó como ejemplo de literatura de guía espiritualmente. Eso ha motivado a editoriales católicas a reeditar obras de este tipo. La figura de Francisco, descrita como un pontífice outsider que desafía las estructuras tradicionales, ha inspirado ensayos, biografías y artículos literarios que analizan su legado. Por ejemplo, The Guardian lo calificó como una voz moral necesaria en un mundo polarizado, un tema que resuena en la literatura contemporánea sobre el liderazgo ético. Su papado polarizó a escritores católicos, ya que los progresistas lo ven como un renovador que acerca a la Iglesia a la modernidad, mientras que los tradicionalistas critican su ambigüedad teológica, acusándolo de diluir la doctrina en favor de su discurso no juzgador. Esta división se refleja en debates literarios sobre la literatura católica que debe equilibrar la tradición y la apertura al mundo. Francisco utilizó también la literatura para conectar con los fieles, citando textos literarios en homilías y cartas para ilustrar verdades espirituales. Por ejemplo, su referencia a la Divina Comedia de Dante, en la carta del año 2024, subrayó el papel de la Virgen María como guía espiritual, un tema que ha inspirado a poetas y novelistas católicos. Su experiencia como profesor de literatura lo llevó a fomentar la lectura en seminarios, lamentando que muchos programas de formación sacerdotal descuiden las humanidades. Esto ha influido en instituciones católicas para reintegrar la literatura en sus currículums. Y bueno, en conclusión, el Papa Francisco influyó en la literatura al promoverla como un medio para humanizar, fomentar la empatía y acercar a las personas a Dios, especialmente a través de sus cartas del 2024 y sus escritos pastorales. Su vida, marcada por la humildad, la enfermedad y el compromiso con los marginados, inspiró narrativas sobre la justicia social y la espiritualidad. Y aunque su enfoque generó debates entre tradicionalistas y progresistas, su legado literario radica en haber revitalizado el interés por la literatura como herramienta de formación y diálogo en un mundo polarizado. Su muerte, el día de hoy, nos enteramos aquí en México al amanecer, no marca el fin de su influencia, sino el inicio de nuevas reflexiones literarias sobre su visión de una iglesia pobre para los pobres. Si te gusta lo que estamos haciendo, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras. Diariamente estamos haciendo un análisis literario de algún libro en particular. Espero que te des la oportunidad, si apenas estás conociéndonos, que te des la oportunidad de echarte un clavado en el programa, buscar algún tema en particular que te guste o algún libro que andes buscando. No necesariamente hablamos de religión, mucho es de literatura. Me gustaría mucho que nos dejaras tus comentarios en relación a lo que sucedió el día de hoy con el Papa. Quizás lo estás escuchando este audio después de ya varios días. Es importante todavía a lo mejor hacer algún comentario, sin entrar en polémica, claro, porque todos los grandes líderes tienen sus seguidores y sus personas que están en contra. De cierto modo, este Papa fue muy reformador. Pero bueno, ya estaremos al pendiente de lo que sucede a lo largo de los siguientes días. Esperemos que no nos encontremos con sorpresas, que obviamente siempre nos encontramos con sorpresas cuando eligen al nuevo Papa. Si consideras que lo que estamos haciendo diariamente para presentarte un tema diferente vale la pena para hacernos un pequeño reconocimiento económico, me gustaría mucho que adquirieras una membresía de las cuales tenemos en YouTube. Eso nos llenaría mucho y nos haría motivarnos para seguir haciéndolo mucho más frecuentemente. Y pues nada, te mando un abrazo ahora sí, donde sea que nos estés escuchando.
Y te dejo con esta última frase del hoy fallecido Papa Francisco. La literatura no es un lujo, sino un viático para el camino del hombre. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos después. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?